Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. En los últimos tiempos una idea se ha introducido, se ha infiltrado en los círculos cristianos disfrazada de una revelación profunda. Hablemos de la doctrina de la cuadrimensionalidad de Dios. La noción de que Dios no es un ser trino, sino una especie de cuaternidad de 4 dimensiones, es lo que algunos hoy venden como un descubrimiento espiritual de vanguardia, pero que a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, es una herejía que distorsiona la naturaleza misma del Creador. Empecemos por aclarar qué es una herejía. La palabra herejía viene del griego airesis, que significa para los griegos elegir o preferir. Inicialmente se definía para determinar una escuela de pensamiento. Sin embargo, con el pasar de los tiempos y a medida que los apóstoles predicaban el mensaje del Evangelio, este vocablo adquirió una nueva connotación, un nuevo significado, como un error serio dentro de la iglesia primitiva. Porque la verdad del Evangelio era predicada como un absoluto revelado por Dios y no como una idea o una opinión humana que podría ser moldeada o podía ser ajustada a nuestras formas. Por lo tanto, la herejía no es un error teológico, no es simplemente un malentendido sobre detalles secundarios de la Biblia. El teólogo presbiteriano George Gillespie definió el concepto de herejía como un error grave y peligroso que es sostenido de forma voluntaria y terca por alguien dentro de la iglesia y que es en esencia una oposición directa a una verdad primaria y fundamentada en la Escritura. Para entender esto de manera sencilla, los apóstoles y teólogos usamos el triaje teológico. En la sala de emergencias de un hospital, la herida de bala es prioridad absoluta sobre un esguince de tobillo. Aunque el esguince de tobillo puede doler muchísimo, la herida de bala es una causa de vida y muerte. En la doctrina cristiana ocurre lo mismo. Las doctrinas están clasificadas en principalmente 3 niveles. Están las doctrinas de primer orden, que son verdades esenciales para la salvación. Si quitas una de estas verdades, el cristianismo deja de existir. Ejemplos: la deidad de Jesucristo, la resurrección, la Trinidad, la justificación por la fe sola, la autoridad suprema de la palabra. Negar o contradecir cualquiera de estas doctrinas es propiamente una herejía. También están las doctrinas de segundo orden. Estas son importantes para la práctica de la fe en la iglesia local. El modo del bautismo, la administración eclesial de una iglesia, la forma en cómo se celebran los sacramentos, son doctrinas de segundo orden donde 2 cristianos pueden diferir, pero que siguen viéndose como hermanos en Cristo. También están las doctrinas de tercer orden. Estos son temas secundarios y un poco especulativos, donde hay libertad y tolerancia a diferentes tipos de interpretación. Un ejemplo, las doctrinas sobre el final de los tiempos. Para que una enseñanza sea declarada como una herejía formal, debe cumplir 4 condiciones estrictas. La primera condición es que debe atentar contra la sola escritura, debe contradecir la verdad bíblica anteponiendo una experiencia mística o un concepto humano sobre la totalidad de la palabra. En segundo, debe alterar la naturaleza de Dios, debe atacar o distorsionar la Trinidad, la persona de Cristo o la naturaleza de Él. En tercero, una herejía afecta el núcleo de la salvación. Es una
enseñanza que propone un evangelio diferente, sea en obras y donde niega la gracia. Por cuarto y último, uno de los criterios para determinar si una enseñanza es herejía o no, es que debe mostrar pertinacia, terquedad, debe mostrar obstinación. Una persona que enseña un falso error después de ser instruida, confrontada y corregida, suele negar y suele rechazar esta corrección. Persiste tercamente en su error y causa una división dentro del cuerpo de Cristo. Teniendo un poco claro lo que es una herejía, hablemos del tema central, la cuadrimensionalidad o cuaternidad. Esta enseñanza propone que Dios no está constituido únicamente de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que requiere una cuarta dimensión o sustancia para completar la deidad. Sus principales defensores argumentan que el Dios Trino, como lo conocemos hoy en día, está incompleto porque carece de polaridades. Usan analogías de espacio o analogías geométricas para intentar justificar el modelo de las cuatro dimensiones. Aunque esto parezca una moda de la nueva era, en realidad este error de añadir un cuarto elemento a la deidad es un error histórico y recurrente. En el siglo VI se llamaban los tetraditas. Damián de Alejandría enseñó que la esencia divina existía como un soporte superior por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue denunciado como un hereje por crear un cuarto Dios. En el siglo XII, Gilberto de la Porree enseñó que la esencia divina estaba separada de las tres personas, es decir, que la esencia no era parte de la naturaleza de las tres personas de la Trinidad, sino que la esencia divina era externa a la naturaleza de los mismos. En el siglo XIII, Joaquín de Fiore propuso que la Trinidad solo compartía una unidad colectiva, pero no una sustancia real. En el concilio de Letrán se le condenó la idea como herética, ratificando categóricamente en este concilio que en Dios solo hay una Trinidad y no cuaternidad. En el siglo XIX, Anton Gunther introdujo de forma indirecta un cuarto centro de autoconciencia en Dios, al separar la conciencia de la esencia de la conciencia de las personas divinas. Él decía que cada persona de la Trinidad tenía su propia conciencia, pero que la Trinidad como una unidad tenía su propia conciencia diferente y superior. En el siglo XX, Carl Jung, en su obra Respuesta a Job, sostuvo desde la psicología que la Trinidad era un símbolo de algo incompleto, porque carece del principio de la polaridad. Propuso dos formas de completar la Trinidad. La primera de ellas era introducir la figura femenina y la materia dentro de la deidad. Utilizó la ascensión de María para introducir la corporeidad como una cuarta dimensión. También propuso integrar a Satanás y el mal. Jung sostuvo que Satanás era el hermano primogénito de Cristo y que el mal era la sombra de Dios que había sido expulsada. Él enseñaba que para alcanzar la totalidad de la divinidad, Dios debía integrar a su propio lado oscuro, uniendo el bien y el mal en un gran plano de 4 dimensiones. Hoy en día existen nuevas formas de esta herejía, como la enseñanza de una cuarta dimensión llamada el Elión, que sostiene a la Trinidad conocida. Amigos, teológicamente, la cuadrimensionalidad no es una perspectiva respetable desde ningún punto de vista. Es una herejía destructiva y podemos verlo a la luz de los atributos de Dios. La Biblia nos enseña
el Simplicitas Dei o la simplicidad de Dios. La cuaternidad de Dios es una herejía porque el atributo constitucional de Dios es que en nuestras confesiones históricas se ha enseñado de forma unánime que Dios es espíritu, es infinitamente puro, invisible, sin cuerpo y sin partes. Dios no está hecho de componentes o de dimensiones. Si Dios fuera dimensional o compuesto, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque si las personas de la Trinidad dependen de una dimensión superior y de una causa que las mantiene unidas, se destruye el principio o el carácter de aceidad. La aceidad de Dios es el hecho de que Él existe de una manera totalmente independiente e incausal. Nada causó, nadie lo creó, Él es independiente. Si Dios depende de algo, no es Dios. Si hay una dimensión superior al Padre, superior al Hijo y superior al Espíritu Santo, estos tres dejarían automáticamente de ser Dios, porque automáticamente se destruye su aceidad. Ahora, también es una herejía porque ataca la inmutabilidad y la trascendencia de Dios. La palabra nos enseña que una composición de dimensiones introduce implícitamente la posibilidad de cambios, divisiones y fluctuaciones. Pero la Biblia revela que Dios es inmutable, no cambia, que el Dios es trascendente sobre su creación. Él está por encima de la creación y no cambia ni en esencia ni en naturaleza. El texto bíblico más torcido para justificar esta herejía es Efesios 3, del 18 al 19. Pablo ora para que los creyentes puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Quienes promueven la cuaternidad toman estas cuatro palabras, la anchura, longitud, profundidad y altura, de forma literal y espacial. Ellos intentan decir que ahí están las cuatro dimensiones de Dios, pero un análisis hermenéutico estricto nos demuestra todo lo contrario. La gramática del texto es indiscutible. Estas cuatro dimensiones describen el amor de Cristo, no la esencia de Dios. Pablo está utilizando una metáfora conocida como el idiotismo de magnitud, para enfatizar que el alcance del amor de Cristo es ilimitado y que es de una escala inconmensurable porque sostiene a su pueblo y a su creación. Juan 4:24 nos enseña: Dios es espíritu. Un espíritu no tiene extensión espacial, por lo tanto no tiene dimensiones físicas de largo, ancho, altura ni profundidad. Deuteronomio 6:4, la oración conocida como el Shema, nos enseña: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno o uno es. En hebreo la palabra uno es la palabra eshad, que describe una unidad absoluta y numéricamente indivisible. Santiago 1:17 revela que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En griego se utiliza la expresión tropes apokiasma, que se refiere a sombras que son proyectadas por el giro de un astro. Lo que quiere decir, y en otras palabras, es que en la naturaleza de Dios no existe absolutamente ningún tipo de sombra, ni de maldad, ni de pecado, derrumbando por completo la idea de John sobre integrar un lado oscuro en el principio de la polaridad para completar la Trinidad. Tal vez algunos de ustedes piensen: todo esto es muy interesante y suena muy bonito, pero ¿en qué nos afecta a nosotros en la vida real?
Déjame decirte de corazón a corazón que coquetear con la doctrina de la cuadrimensionalidad de Dios o la de cuaternidad divina acarrea peligros espirituales devastadores para el creyente y para la iglesia de Cristo. Te voy a dar algunas razones. Porque primero devalúa y pisotea la revelación escrita. La verdad de Dios ya no se define por lo que está escrito, sino por lo que la persona siente en una proyección interna, abriendo la puerta a un abismo de confusión. En segundo, es un peligro porque distorsiona por completo la santidad del carácter de Dios. Al pretender integrar el mal, la materia o una imagen femenina, se destruye la santidad absoluta de nuestro Padre Celestial. Si el mal forma parte de Dios, entonces el pecado deja de ser una rebelión contra un Dios santo que requiere arrepentimiento. Y tercero, se cae en un misticismo antibíblico. Al intentar meter la creación y la materia dentro de la misma esencia de la deidad divina, se desdibuja un límite inviolable entre el Dios creador y su creación. En otras palabras, la creación no puede ser parte de la deidad del creador. Una dimensión no puede ser parte de la deidad porque la naturaleza no puede ser parte del creador. Nuestra fe no descansa sobre filosofías cambiantes ni psicológicas de moda. Nuestra fe reposa en la roca eterna de la revelación bíblica. No necesitamos añadirle un cuarto elemento o una cuarta pieza o una cuarta dimensión al Dios de la Biblia para completarlo, porque inherentemente estamos diciendo que las personas de la Trinidad no son Dios, porque dependen de una dimensión suprema. Nuestro Dios es infinito, inmutable, perfectamente santo y enteramente suficiente para sostener el universo y para darnos salvación por gracia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Si este mensaje y esta respuesta fue de bendición para tu vida, por favor, compártela con alguien que la necesite. Esperamos que sigan escudriñando la Escritura con amor y fidelidad. Un abrazo cálido para todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.